Hello, people. How are you today? How's it going? Pretty well. Great. Terrific. Fantastic. Welcome to another chapter of Easy English Videos. Hoy hablaremos sobre palabras especiales en inglés, palabras que no existen en español. Estas palabras se llaman auxiliares. Se pronuncia auxiliaries, auxiliaries. La A y la U hacen una O, pero ya hablaremos de eso en futuros videos. Como les comentaba, en español no existen los auxiliares. Sin embargo, en inglés son una parte importante, una parte vital. Y en este caso podríamos definir a los auxiliares como words that help us create questions, negatives, or express some specific ideas. O sea, palabras que nos ayudan a preguntar, negar o expresar alguna idea específica en inglés. ¿Qué quiere decir esto? Bien, es imposible hacer una pregunta en inglés sin un auxiliar. Por otro lado, si queremos negar, si queremos expresar una negación, una oración negativa, también vamos a necesitar de un auxiliar. O algunas de ellas, algunas de estas palabras expresan una idea específica, como lo son will. Nosotros vemos will en una oración e inmediatamente entendemos que alguien está hablando en futuro. Entonces, para eso sirven los auxiliares, para preguntar, para negar o expresar alguna idea específica. Ahora bien, ¿cuáles son estos auxiliares? Vamos a verlos todos y no se preocupen si no entienden a la mayoría. Que el punto es que desde este momento sean conscientes de cuáles son los auxiliares en inglés y poco a poco iremos ahondando en cada uno de ellos. Entonces, podemos decir que en total existen en inglés 20 auxiliares. Así es, 20 palabras especiales, 20 palabras que nos van a ayudar a preguntar, a negar o a expresar alguna idea específica. Entonces, ¿cuáles son? El primero será este, que es do, do, do. Luego le sigue su contraparte, das, das, das. No se pronuncia dos, se pronuncia das, das, das. El siguiente sería did, did, did. Next, el famosísimo y controversial verbo to be. Am, are, is. Am, are, is. Incluyendo los dos pasados, was y were. De los 7 verbos auxiliares que vimos en capítulos anteriores, solo 5 son auxiliares, que son am, are, is, was y were. Be y been no son auxiliares, ellos dependen de un auxiliar. Entonces, solo entrarían estos 5 verbos to be. Después estaría have, su contraparte has, en pasado, had. Aclaremos que en este caso estos 3 verbos no tienen una traducción de pertenencia, como cuando dicen yo tengo un carro, I have a car. No, no es la misma palabra. Se parecen bastante, pero en este caso recuerden que estamos hablando de auxiliares, auxiliaries. El siguiente auxiliar especial será will, 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 can, 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 could, 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 would, 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 should, 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 may, 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 como la tía de Peter, may, 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 might, 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 must, 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 shall, shall, shall. Estas 20 palabras especiales se llaman auxiliares y sirven para preguntar, negar o expresar alguna idea específica. Ya les digo, ¿a qué me refiero con esa idea específica? Bien, cuando yo veo will, automáticamente pienso en futuro. Si yo veo can, inmediatamente pienso que alguien está expresando algún tipo de habilidad. Entonces, a eso me refiero con alguna idea específica. No solo sirven para preguntar y negar, sino que tienen un propósito específico. Ahora bien, ya tenemos estos 20 auxiliares, estas 20 palabras especiales. Lo que sigue es que nosotros las clasifiquemos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo van a afectar al verbo que esté al lado? Un verbo siempre afecta al que está al lado. Entonces, en este caso va a haber 3 posibles combinaciones, 3 posibles efectos. En la primera columna
vamos a tener aquellos auxiliares que afectan al siguiente verbo de tal forma que ese otro verbo va a tener que ir en ing. Entonces vamos a tener aquí nuestro auxiliar y el siguiente verbo va a tener que ir en ing. Esos auxiliares son am, are, is, was, were. O sea, el verbo to be. Cualquier verbo que vaya delante del verbo to be, como dijimos en videos anteriores, va a hacer que el otro verbo deba llevar su ing. No pueden poner un verbo en forma simple, no pueden poner un verbo en tercera persona o en pasado, no. En este caso, solo un verbo en ing debe de ir después de cada una de estas palabras. Am, are, is, was y were. En la siguiente columna van a ir los auxiliares que modifiquen al verbo y que tenga que ir en pasado participio. Pasado participio. Los auxiliares que entran en esta columna son have, has y had. Cuando yo tenga un verbo, ese verbo debe de ir en pasado participio. Si va después de have, después de has o después de had. Siempre más un verbo en pasado participio. El pasado participio es normalmente la tercera columna de sus listas de verbos. Normalmente tienen la forma simple, luego tienen el pasado simple y en este caso el que nos va a servir es los verbos de la siguiente columna que se conocen como pasado participio. Ya ahondaremos más en esto. En la última columna entrarán aquellos auxiliares que van con un verbo en forma simple. Ahí a este verbo no le van a agregar nada, no le van a agregar el tú, no le van a agregar la S de terceras personas, no en pasado, no en ing, en forma simple. Y esos auxiliares serían estos. Do, does, did, will, can, could, would, should, may, might, must y shall. Así va a quedar nuestra clasificación de los auxiliares en inglés. Con estos verbos, el siguiente va a ir en ing, el siguiente verbo irá en ing. Con estos tres, el siguiente verbo irá en pasado participio. Y con estos, los últimos, el siguiente verbo va a ir en forma simple. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de cada uno de ellos? Les digo, no solo sirven para preguntar o negar. De hecho, la mayoría sirven para expresar algo en afirmaciones también. Entonces, ¿cuál es su propósito? ¿Para qué sirven? Podríamos decir que en este caso el auxiliar do sirve para negar o preguntar en presente simple. El auxiliar does sirve para negar o preguntar en presente simple con las terceras personas. He, she, it. El auxiliar did sirve para preguntar o negar en pasado, pasado simple, lo que ocurrió ayer. El auxiliar am, are, es, el infame y controversial verbo to be, sirve para preguntar, negar o afirmar también en presente continuo. ¿Ok? Cuando nuestros verbos terminen en ando, endo, presente continuo. También está el was y were, que sirven para preguntar, negar o afirmar en pasado continuo. ¿Ya se dieron cuenta? El verbo to be puede usarse para preguntar, negar y afirmar. Sin embargo, los otros tres, do, does y did, no. Ellos solo sirven para preguntar o negar. En afirmaciones no los vamos a usar. Tenemos luego a have y a has, que sirven para preguntar, negar o afirmar en algo que se conoce como presente perfecto. Have, presente perfecto. I, you, we y they. Y si tenemos terceras personas, he, she, it, ahí vamos a usar a has. Luego tenemos el auxiliar had. El auxiliar had sirve para preguntar, negar o afirmar en pasado perfecto. Will sirve para preguntar, negar o afirmar en futuro. La mayoría de ellos se utilizan en las tres formas: afirmación, negación y pregunta. No solo preguntas o negaciones, sino también afirmaciones, porque van a tener un propósito. Aquí, por ejemplo, el propósito de will es de futuro. Ustedes ven will en una oración y piensan o entienden que la persona está hablando en futuro. Si ven can, entienden que están expresando ability, habilidad. Si ven could, entenderán que es una habilidad en el pasado. Past ability, past ability, past ability. Would se utiliza para irrealidad, algo que es diferente a lo que realmente es, situaciones hipotéticas, algo que es diferente a lo real. Should se utiliza para sugerir, para recomendar, para dar consejo. May se utiliza para permiso. Might se utiliza para un posible futuro, 50%, 50-50, 50% posible, 50% imposible. Siguiente, must
Se utiliza para obligation, obligación, algo que debe de hacerse. O también a veces para algo que es altamente probable. Y shall se utiliza para invitaciones. Si queremos expresar una invitación, vamos a usar el auxiliar shall. Entonces vayan memorizando cada una de estas palabras, cada una de ellas tiene un uso, cada una de ellas tiene un propósito. En especial, las primeras tres solo son para negar o preguntar. Todas las demás no solo se utilizan para preguntar o negar, sino que también para afirmar, pues su uso indica cierta idea, cierto propósito especial, una idea específica. Por el momento, apréndanse cuáles son los 20 auxiliares, cuáles son las clasificaciones de cada uno de ellos, cómo afectan al siguiente verbo y en un futuro veremos o iremos ahondando en cada uno de ellos. Memoricen y practiquen y nos vemos en el siguiente episodio.